Las películas de los superhéroes gozan de gran popularidad. Y bueno, ¿a quién no le gustaría ser tan fuerte como Hulk, tan rápido como Flash, o tener casi todos los poderes a la vez como lo tiene Superman, hasta poder volar y mucho más? Y bueno, todos, pero algunos aquí sé que tienen su superhéroe favorito, ¿no? A ver, es una pregunta a la cual podéis responder, chicos. ¿Tenéis un superhéroe favorito? ¿Aquí? Hulk, ¿sí? Por su fuerza, ¿sí? Sí. Muy bien, tenemos un valiente que quiere ser como Hulk, ¿sí? Sí. Muy bien. Yo también lo estaba pensando, y aunque Superman tiene el pack más completo, me encantan más Spider-Man y Hawkeye, el último por la misma ficción de tiro con arco que compartimos, aunque él lo domina un poquito más, pero bueno, poco a poco. El título de predicación de hoy es el superpoder del cristiano. Obviamente no vamos por aquí para alabar a hombres que ni siquiera existen, sino estamos aquí para aprender de la palabra, y nosotros como creyentes también tenemos un superpoder, para decirlo de esa manera. No es ningún superpoder como lo que tienen los superhéroes del universo de Marvel o DC, sino algo mucho más importante. Tenemos el superpoder de amar al hermano de una manera sobrenatural, como lo leemos en 1 Pedro 1, 22 a 25. 1 Pedro 1, 22 a 25. Dice así la palabra: puesto que en obediencia a la verdad habéis purificado vuestras almas para un amor sincero de hermanos, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, pues habéis nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Porque toda carne es como la hierba, y toda su gloria como la flor de la hierba. Sécase la hierba, cáese la flor, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que os fue predicada. En este pasaje encontramos un llamado a amar a los hermanos con un amor sobrenatural al cual está capacitado cada creyente desde el día de su conversión. Antes de entrar en el primer punto, repasamos brevemente lo que vimos y aprendimos de esa preciosa carta hasta ahora. Yo soy un hombre muy olvidadizo, y así que igual nos viene bien también a vosotros repasar un poco lo que vimos hasta ahora. Pedro está escribiendo a los expatriados, como lo indica en el primer versículo, en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Fueron hermanos que fueron perseguidos, no vivían en su patria, sufrieron mucho a causa de su fe. Muchos de ellos no estaban ahí voluntariamente, o la gran mayoría, para decirlo así, sino a causa de la persecución. Y ahí donde estaban, no estaban libres de persecución, no es que huyeron por ahí y ahí ya estaban a salvos, tranquilos, tenían una vida tranquila. No. En un sentido un poco parecido como los refugiados hoy en día, como huyeron de una guerra, no significa que cuando llegan a un país ya está todo bien, todo arreglado y ya no hay nada. Y de una manera parecida también lo pasó a esos hermanos, porque en su nueva patria, para decirlo así, tampoco estaban libres de acusaciones, de persecución, tentaciones, retos. Fueron hermanos que sufrieron. Y es un gran reto escribir una carta a hermanos que sufren. Igual sufrieron aún más que el mismo Pedro en ese momento. No lo sabemos con certeza, pero probablemente sí. Y lo que hace Pedro como un buen pastor, como un buen consejero bíblico,
les ayuda de una manera ejemplar. Como lo vimos en la primera predicación de los primeros 2 versículos, ahí les deja claro su identidad, les muestra quiénes son, porque muy a menudo cuando huyes de un país, vives en otro, ahí estás rechazado, y lo que cada uno necesita es tener muy claro quién es. Y quién eres no depende de tus circunstancias, ni tampoco de dónde vives, sino quién eres en Cristo. Eso es nuestra identidad. No encontramos nuestra identidad en la nacionalidad o lo que sea en nuestro origen, sino en Cristo. Y les deja claro que son elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre por la obra santificadora del Espíritu para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. Y aquí les deja claro que son elegidos y para obedecer a Jesucristo. Y lo enfatizo ahora porque lo enfatiza también en el texto de hoy, pero también en otras ocasiones durante la carta, subraya una y otra vez que ser obediente a la palabra no depende de tus circunstancias, no es una opción ser obediente. Pero antes de entrar en ese tema o profundizarlo más, primero les muestra su identidad, después de los versículos 3 a 12 les da esperanza, pero no una esperanza falsa como lo suele dar el mundo. Cuando uno sufre, dice, vaya, bueno, pronto va a pasar y después va a ser todo mejor. Bueno, en la mayoría de los casos es mentira. No lo sabemos, es una esperanza falsa. Pero Pedro no les da una esperanza falsa, les da una esperanza viva, como lo describe él mismo en el versículo 3, ayudándoles a tener la perspectiva eterna, no a estar enfocados en su problema, en el sufrimiento, y cuando una persona sufre tiende a tener la cabeza un poco inclinada, los ojos por abajo. Pero él sube su mirada de una manera ilustrativa, sube su mirada hacia la eternidad. Les muestra a Cristo, a quien aman sin haberle visto. Y les habla a la primera generación que no hayan visto al Señor, pero le aman y le van a ver. Entonces esa esperanza de estar un día con Cristo es justo lo que necesitamos todos. En medio del sufrimiento, porque no sabemos en este mundo si vamos a sufrir más, menos, si van a cambiar nuestras circunstancias o no, por el bien, por el mal, no lo sabemos. Pero sabemos con certeza que un día vamos a estar con el Señor y ahí no vamos a sufrir. Ahí no vamos a ser tentados. Ahí no estamos en peligro de ni siquiera tener un pensamiento pecaminoso. Ahí vamos a estar donde mora la justicia, donde está Dios mismo. Y es una esperanza que necesita cada creyente. Y después de mostrarles esa esperanza, darles esa perspectiva, a partir del versículo 13 les llama a la acción, les llama a crecer en su santificación. Les muestra al Padre Santo y les llama, sed santos porque yo soy santo, como lo dice el versículo 16, citando Levítico 11:44. Y les da 4 razones por las que deben crecer en santificación. Primero, el hecho de que Cristo volverá les debería motivar a ser obedientes, a crecer en santificación. Después, el hecho de que Dios es santo, como acabo de mencionar. Después, en el versículo 17, el hecho de que el Padre juzga imparcialmente. Y después, la cuarta razón, el gran precio que pagó Cristo, es decir, su propia sangre, para redimirnos y así haberles salvado a esos hermanos. Y esas 4 razones les deben servir para crecer en santificación. Eso es lo que vimos hasta ahora. Y a partir del versículo 22, ahora empieza como un nuevo párrafo, para decirlo así,
porque a partir del versículo 22 hasta el capítulo 2, versículo 10, ahí les muestra las implicaciones de ser salvados por medio del Evangelio. Enfatiza lo que significa ser salvo por medio del Evangelio. Empezando con el pasaje que observamos hoy. Así que vamos a entrar en el primer punto que encontramos en el versículo 22 y es el llamado al amor sobrenatural. El llamado al amor sobrenatural. Aquí en el versículo 22 Pedro llama a sus receptores a poner en práctica lo que la obediencia al Evangelio debería producir en cada creyente. Vamos a leer el versículo 22. Dice: puesto que en obediencia a la verdad habéis purificado vuestras almas para un amor sincero de hermanos, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro. Les llama un amor fraternal sobrenatural. Pedro comienza este versículo con puesto que, dejando claro que quiere introducir una causa, es decir, lo que sigue va a servirle como una razón para algo como una tesis o un llamado, por ejemplo. Es como cuando digo a mi hijo, puesto que eres mi hijo, tienes que obedecerme. O puesto que eres mi hijo, vivimos en una casa. Entonces, la razón por la cual ese chaval vive conmigo es el hecho de que es mi hijo. Y en esa dirección va cuando usa puesto que. Le sirve como una razón para lo que viene después. Y aquí Pedro encuentra la razón por su llamado que sigue después de esa oración subordinada en el hecho de que sus hermanos habían purificado sus almas en obediencia a la verdad para un amor sincero de hermanos. Pedro les muestra que el amor sincero de hermanos, el verdadero y auténtico amor al hermano, proviene de un alma purificada. Pero, ¿qué es eso? ¿Qué es un alma purificada? A la primera vista puede parecer, y de hecho cuando lo leí por primera vez, a mí me dejaba un poco la sensación de que fue algo que hicieron ellos, ¿no? Que en obediencia han purificado sus almas. Parece como, no sé, un proceso de purificación que poco a poco purificaron sus almas por su obediencia. Algo que hicieron ellos por un periodo de tiempo, como si fuese un proceso de purificación, pero no es así. Sus almas no fueron purificadas por algo que hicieron ellos a lo largo de un tiempo. Las almas fueron purificadas en un momento, en el día de su salvación, cuando Dios cambió su corazón de piedra a un corazón de carne. Pedro se refiere aquí a su conversión cuando dice que habían purificado sus almas en obediencia a la verdad. La Biblia no hace una diferencia entre obedecer a la verdad o creer en la verdad, porque creer en la verdad implica obedecer a la verdad. Si alguien solamente dice, sí, como lo usamos hoy en día la palabra creer, como pensando, sí, puede ser verdad, pero no afecta a mi vida, eso no es creer como lo describe la Biblia, es una creencia falsa. Y bueno, de hecho la Biblia habla sobre creyentes falsos. Pero creer en Cristo por medio del Evangelio es sinónimo a obedecer a la verdad. Un creyente genuino es un creyente que es caracterizado por la obediencia a la palabra de Dios desde el primer día de su conversión. Solo un creyente genuino es capacitado a tener ese superpoder, para decirlo de esa manera, ese amor sobrenatural, ese amor sincero hacia su hermano en Cristo. Esa verdad sirve como fundamento para Pedro en este versículo, porque se basa en ello. No les llama
a amarse el uno al otro sin que tenerlo muy claro que lo pueden hacer. Es como si llamas a un superhéroe a practicar lo que sabe hacer. Y una nota a pie de página, los superhéroes, en el mayor de los casos, tampoco han estudiado su superpoder, sino lo recibieron en un momento. Solo un paralelo, no es ningún argumento, pero es una manera parecida, porque nosotros tampoco logramos esa obediencia por medio de esa alma purificada, ese corazón puro, no lo logramos por un esfuerzo durante mucho tiempo, sino fue Cristo que lo hizo en nosotros. Él nos dio ese nuevo corazón y así nos capacitó. Y Pedro lo tiene muy claro. Lo tiene muy claro que el hecho de que son salvos significa que son capacitados para poder obedecer a su llamado. La fe en Dios y la esperanza en Él no son algo teórico, y por eso, porque sabe que sus hermanos han sido salvados y así capacitados a obedecer a la exhortación o el mandamiento que sigue, lo hace. La confianza en Dios expresada por la obediencia a su palabra se verá en el amor fraternal persistente, un amor que dura. No es un amor omnífero que es una sensación que un domingo después del culto tienes una muy buena conversación con un hermano y te sientes, ay, tenemos un vínculo muy fuerte, de verdad amo a ese hermano, y una semana después ya no sientes nada. Eso puede pasar a cualquier persona, pero no es el amor entrañable, genuino, a que se refiere Pedro aquí. Alguien cuya vida se caracteriza por la obediencia gozosa a la palabra de Dios también es capaz de amar de manera sobrenatural a los que adoran y siguen al mismo Dios y Padre. Y aquí también encontramos la base para ese amor, porque la base para el amor fraternal tampoco se encuentra en qué majo es el hermano, o de la misma edad que compartimos, o las mismas circunstancias, o lo que sea, las mismas aficiones, sino en Dios mismo, en Cristo mismo. Lo contrario del amor fraternal sería la envidia y el odio que pueden surgir contra el propio hermano. Sin embargo, cuando uno está caracterizado, subrayo, caracterizado por ese odio hacia el hermano, esa envidia hacia el hermano, solo se revela el propio corazón pecador que no está caracterizado por la obediencia a la palabra de Dios. Y tengo que confesar que cuando estudié en el seminario, había un hermano con quien tenía muy buena relación. Las conversaciones con él fueron siempre de mucha bendición, pero tengo que confesar que porque ahí también compartimos la palabra, nos enseñaron cómo hacerlo, y sabía, cuando él sube al púlpito, después todo el seminario va a hablar sobre él, porque predicaba muy bien. Y al principio me molestó que predicaba tan bien, mejor que yo, y pues, le van a alabar todos. Y cuando predico yo, igual unos pocos, como mucho. Pero, gracias a Dios, cambió mi ser en relación a ese hermano, porque a lo largo de esos 3 años, fue un seminario de tiempo completo, vivimos todos juntos, ahí en el campus, y durante ese tiempo el Señor me corrigió en muchísimas cosas, aunque todavía hay mucho que corregir, pero cuando vi otros hermanos, luego cambió. Cuando él subió al púlpito, estaba yo tranquilo, y diciendo, muy bien, ahora vamos a disfrutar de una muy buena predicación. Sin embargo, cuando subió otro, vaya, igual no va a tratar bien la palabra, porque algunos no todos predicaban bien la palabra, y se cambió por completo el sentido. Ya me gozaba por los que predican bien, y sentí tristeza cuando subió alguien donde pensaba,
normalmente no trata bien la palabra. Pero cuando uno es caracterizado por esa envidia, ese odio hacia los hermanos, solo revela que no es hijo de Dios. Según Jesús, el amor al prójimo, junto con el amor a Dios, es el resumen de todos los mandamientos. Sin embargo, solo podemos alcanzar un amor genuino hacia nuestro prójimo cuando nos sometemos a la palabra de Dios y la obedecemos en todos los asuntos de nuestra vida. Pedro deja claro que es a través de la obediencia de la fe salvadora por la que podamos amarnos mutuamente. ¿Por qué somos salvados? Es posible que nos amemos. Por el amor genuino entre nosotros el Evangelio se hace visible en nuestras vidas. En Romanos 5:5 el apóstol Pablo afirma que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Es en el momento de la conversión, por medio del Espíritu Santo que recibe cada creyente, en el momento de su conversión, es derramado el amor de Dios en su corazón. Por eso, imposible que un incrédulo pueda obedecer a ese llamamiento, a amar entrañablemente a cualquier persona, porque el amor de Dios nunca ha sido derramado en su corazón. Sin embargo, un creyente sí ha experimentado eso. El amor de Dios ha sido derramado en su corazón. Así, solo un alma purificada, un corazón puro, es capaz de amar como Dios quiere. Espero que esa observación de ese texto y cómo vamos a seguir deje una huella en nuestras vidas, nuestro corazón, y nos motive a vivir en obediencia a la palabra de Dios para poder amar como le agrada a Él. Él quiere lograr en nosotros que seamos conscientes de que ha hecho en nosotros en el día de la salvación y que esa obra redentora, que el propio Evangelio nos anima a amarnos el uno al otro como a Él le agrada. Esto, por cierto, no solo es el objetivo de este pasaje, sino algo que se enseña frecuentemente a lo largo de las Escrituras, como lo leemos, por ejemplo, en 1 Timoteo 1:5, donde Pablo explica el porqué de la enseñanza. Dice así: pero el propósito de nuestra instrucción es el amor. Y ahora está describiendo ese amor nacido de un corazón puro, de una buena conciencia y de una fe sincera. El propósito de nuestra instrucción es el amor. Dios quiere utilizar la proclamación de la palabra para que, como hijos suyos, le amemos a Él y a nuestro prójimo sinceramente, de un corazón puro, es decir, de un corazón salvado, de un corazón de carne. Una buena conciencia y una fe sincera. La palabra de Dios se nos proclama para que produzca un cambio en nosotros. Nosotros no nos reunimos aquí los domingos por la mañana y los miércoles en casa para mantener una buena tradición y conseguir un pequeño bálsamo para el alma. No es eso. Nos reunimos para adorar a Dios y escuchar su palabra, para ser equipados por Él a vivir nuestra vida para Él y para disfrutar de la comunión fraternal, donde expresamos ese amor entrañable hacia el hermano. El cambio más importante que Dios quiere ver en nosotros es el amor genuino y auténtico hacia Él y hacia nuestro prójimo. Aunque Jesús obviamente es el ejemplo supremo y perfecto de cómo amar a los demás, y de hecho dejó el ejemplo a sus discípulos y les llamó a seguirle en ese ejemplo, encontramos en la Biblia más ejemplos de hermanos y hermanas que practicaban ese amor. Leemos, por ejemplo, en Hechos de Tabita, que es descrita como una mujer rica en obras buenas y de caridad que hacía continuamente. Fue una mujer que expresó su amor hacia los demás en obras
buenas, era rica en obras buenas. Y espero que todos nosotros seamos ricos en obras buenas hacia el prójimo. O tenemos el ejemplo de Gayo en 3 Juan. Los versículos 5 a 6 describen que 3 Juan 5 a 6, amado, estás obrando fielmente en lo que haces por los hermanos y sobre todo cuando se trata de extraños, pues ellos dan testimonio de tu amor ante la iglesia. Harás bien en ayudarles a proseguir su viaje de una manera digna de Dios. O también tenemos al apóstol Pablo, vimos a Tabita y Gayo de una manera práctica, para decirlo así, mostraban su amor por buenas obras, ya sea de gozar por ellos o por la hospitalidad. Pero también tenemos el apóstol Pablo, que prácticamente se sacrificó a sí mismo por ese amor hacia la palabra y los hermanos, compartiendo la palabra con pasión y amor. Y me gustaría leer un párrafo bien largo, pero estaba pensando dónde cortarlo y no fui capaz de tomar esa decisión. Lo encontramos en Hechos 20, donde se despide de los ancianos, de los hermanos en Éfeso, y ahí en lo que explica se ve muy bien su amor expresado hacia esos hermanos. Hechos 20, y vamos a leer del versículo 17 hasta el final. Y nos fijamos cómo se expresa ese amor. Y desde Mileto mandó mensaje a Éfeso y llamó a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él les dijo: vosotros bien sabéis cómo he sido con vosotros todo el tiempo, desde el primer día que estuve en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con lágrimas y con pruebas que vinieron sobre mí por causa de las intrigas de los judíos. Cómo no de oír declarar a vosotros nada que fuera útil y de enseñaros públicamente y de casa en casa, testificando solemnemente tanto a judíos como a griegos del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y ahora, he aquí que yo, atado en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me sucederá, salvo que el Espíritu Santo solemnemente me da testimonio en cada ciudad, diciendo que me esperan cadenas y aflicciones. Pero en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo, a fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio solemnemente del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de vosotros, entre quienes anduve predicando el reino, volverá a ver mi rostro. Por tanto, os doy testimonio en este día de que soy inocente de la sangre de todos, pues no rehuí declarar a vosotros todo el propósito de Dios. Tened cuidado de vosotros y de toda la grey, en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. Sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre vosotros, que no perdonarán al rebaño, y que de entre vosotros mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Por tanto, estad alerta, recordando que por 3 años de noche y de día no cesé de amonestar a cada uno con lágrimas. Ahora os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que es poderosa para edificaros y daros la herencia entre todos los santificados. Ni la plata, ni el oro, ni la ropa de nadie he codiciado. Vosotros sabéis que estas manos me sirvieron para mis propias necesidades y las de los que estaban conmigo. En todo os mostré que así, trabajando, debéis ayudar a los débiles y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Cuando terminó de hablar, se arrodilló y oró con todos ellos, y comenzaron a llorar
desconsoladamente y abrazando a Pablo, lo besaban, afligidos especialmente por la palabra que había dicho de que ya no volverían a ver su rostro, y lo acompañaron hasta el barco. Seguramente para mí es uno de los pasajes ejemplares donde podemos ver el amor fraternal. Él les está amonestando y muy a menudo vemos a uno que muestra el amor de una manera práctica, que siempre está cuando uno necesita ayuda y está muy bien, pero también es una muestra de gran amor compartir la palabra, amonestar, exhortar, animar, sirviendo en la palabra a los hermanos, y ellos lo apreciaban y por eso estaban tan desconsoladamente llorando, porque sabían, a ese fiel hermano no vamos a volver en esta tierra, que predica tan fielmente y con tanta pasión la palabra. Y es ese amor que mostró Tabita, Gayo, Pablo y muchos más. Pero tanto a Tabita como a Gayo como a Pablo les fue posible amar de esa manera, no porque eran capacitados más que nosotros, no eran superhéroes. Fue el mismo Espíritu que habitó en ellos, el cual habita en nosotros. ¿Te ves capacitado a amar a los hermanos entrañablemente, persistentemente? Es posible. No es demasiado alto el listón. ¿Por qué? Por el Evangelio mismo. Como lo leemos aquí en los últimos 3 versículos del primer capítulo y que introduce nuestro segundo punto, donde vemos el origen del amor sobrenatural. Vimos el llamado y ahora vemos el origen. Dice 1 Pedro 1, 23 a 25. Pues habéis nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Porque toda carne es como la hierba, y toda su gloria como la flor de la hierba. Sécase la hierba, cáese la flor, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que os fue predicada. Como el versículo 22, el versículo 23 también empieza con una causa, es decir, el apóstol nos da una razón, un porqué, y ese porqué nos muestra el origen del amor sobrenatural al que llamó en el versículo 22. Quiere asegurarse de que sus hermanos entiendan que como creyentes pueden y deben amarse mutuamente al máximo, es decir, con ese amor sobrenatural, porque es coherente con su nueva vida en Cristo. Se puede ver aquí una pequeña inclusión que vemos en el versículo 22, cómo empieza el versículo 22 y también el versículo 23. Aunque la palabra en el versículo 23 pues no está en el griego, pero sí introduce una causa y vemos la misma estructura, para decirlo así, ahí lo ves en la pantalla, que en el versículo 22 dice, puesto que en obediencia a la verdad habéis purificado vuestras almas para un amor sincero de hermanos, y como vimos, puesto que sois salvos, eso es la idea, y después les llama, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, y empieza el versículo 23 con la misma razón, pues habéis nacido de nuevo, no de una simiente corruptible. Entonces, el llamado, amaos unos a otros, está acompañado como un sándwich, para decirlo así, de la verdad, la misma razón. Y eso nos ayuda para entender un poco mejor el texto. La razón por el llamado, el amar el uno al otro, se encuentra en su nuevo nacimiento,
en el cual sus almas fueron purificadas. Y obviamente Pedro quiere subrayarlo, quiere enfatizarlo, quiere asegurarse de que lo tengan muy claro, de que no haya ninguna duda, que son capaces de amar de esa manera porque son salvados. El hecho de que tienen un nuevo corazón, que hayan experimentado ese nuevo nacimiento, puesto que experimentaron todo eso, son capaces de amar entrañablemente a su hermano. Y enfatiza aquí que su nuevo nacimiento no fue provocado por una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible. En esos 3 últimos versículos nos aclara una vez más cuál es la gran diferencia entre las cosas materiales, humanas, terrenales y las espirituales, divinas, celestiales. Todo lo que hay aquí en la tierra se caracteriza por la impermanencia. Todo lo que recibimos por medio de Cristo, en cambio, se caracteriza por la permanencia eterna, incluso el amor. Esta comparación que Pedro hace aquí es un mensaje importante a lo largo de la carta y especialmente aquí en el primer capítulo. Pedro contrasta repetidamente lo perecedero con lo imperecedero. Por un lado tenemos en el versículo 4, por ejemplo, del primer capítulo, la herencia incorruptible y que no se marchitará. En el versículo 23, lo que acabamos de leer, la semilla incorruptible y la palabra de Dios que permanece, que se vuelve a enfatizar en el versículo 25. Y más aún encontramos en el capítulo 3, 4 la mención del adorno incorruptible. Entonces, a lo largo de la carta, Pedro deja claro que las cosas divinas son incorruptibles, no se marchitarán y permanecen para siempre. Por otro lado, en el capítulo 1, versículo 7 y versículo 18, encontramos el oro que perece. En el versículo 23 encontramos la semilla corruptible y en el versículo 24 la hierba seca y la flor caída. Así que de nuevo, todo lo que hay aquí en la tierra está marcado, caracterizado por lo perecedero. En cambio, todo lo que recibimos por medio de Cristo se caracteriza por ser imperecedero, incluso el amor fraternal. El nuevo nacimiento ocurrió por medio de la semilla incorruptible, que es la palabra de Dios. Un bebé que nace solo puede recibir de sus padres lo que ellos mismos tienen. Como los seres humanos somos pecadores y perecederos, lo que damos a luz no puede ser ni santo, ni perfecto, ni eterno. No así con la palabra de Dios, es un otro nacimiento. Dado que la palabra de Dios sí es viva y permanente, lo que nace a través de ella también permanecerá. Un verdadero nacimiento espiritual ocurre a través de la palabra de Dios, nunca sin ella. Así que hacemos bien en predicar el Evangelio claro si queremos que la gente sean salvos de verdad. No quiero entrar en los muchos y lamentables intentos de evangelización que desgraciadamente vemos hoy en día, pero me gustaría contaros de una invitación que recibí para participar en un alcance evangelístico europeo a través del cual se supone que Dios hace grandes cosas. Esto fue hecho por un grupo internacional que viajaba por toda Europa haciendo estos alcances muy evangelísticos. En el vídeo que pretende motivar a otros cristianos a participar y el cual me fue enviado, se promociona el evento con las siguientes acciones: danza, música, deportes extremos, artística, trucos de magia, espectáculo. En todo el vídeo ni siquiera se mencionó la palabra de Dios, o se vio que uno estaba predicando, o ni siquiera se vio ese libro. Nada. Pero, ¿y el Evangelio? Si quieren animar a otros creyentes a participar en ello, así, con ese vídeo, solo van a llamar a los que igual no son creyentes.
La confianza en la palabra de Dios, por desgracia, disminuye cada vez más, incluso en el mundo cristiano. Por ello es aún más importante que nos basemos en ella, porque como leemos aquí, todo es pasajero y se marchita, excepto la palabra de Dios. Fue por medio de la palabra de Dios que fueron salvados esos hermanos desde hace casi 2000 años, como somos salvos hoy en día. Es el mismo Evangelio. Siempre ha sido actual y siempre lo será, ya que es independiente de la moda y cultura contemporánea. Los técnicos que revisan máquinas siempre necesitan más entrenamiento e instrucción cuando salen nuevos modelos al mercado para seguir ser capacitado a hacer bien su trabajo. Y cuando salen los nuevos modelos, no puede coger los manuales antiguos, sino necesita los nuevos manuales. Pero nosotros no necesitamos un nuevo manual para evangelizar hoy en día. La palabra de Dios es eterna y es a través de ella que hemos sido salvados y que deberíamos proclamar. Podemos esperar una herencia imperecedera, una salvación imperecedera, porque hemos sido salvados por la imperecedera palabra de Dios. Y esta es la palabra que os fue predicada, dice aquí el versículo 25. Pedro pone un ancla aquí. Y él sabe muy bien lo que les fue predicado, porque él y los otros apóstoles les predicaban el Evangelio. Y es muy importante esa afirmación, porque, claro, si uno profesa ser creyente y no sabemos qué Evangelio recibió, no sabemos si es salvo o no, pero como Pedro sabe perfectamente lo que les fue predicado, a base de ello puede exhortarles a vivir según lo que les fue predicado. El hecho de que el Evangelio que proviene de la palabra eterna haya sido predicado a sus hermanos, para Pedro es la base de las instrucciones prácticas sobre la santificación, con las cuales sigue después también en el capítulo 2. Él apela a la claridad de la palabra proclamada que le da la base para una exhortación adecuada. Pedro puede exhortar a sus hermanos con toda claridad y libertad porque sabe exactamente lo que él y los otros apóstoles les han predicado como evangelio. No les predicaron un evangelio de prosperidad ni nada que les diera libertad para pecar. La predicación del evangelio de los apóstoles era clara. No nos da tiempo, pero si observamos el sermón de Pentecostés de Pedro en Hechos, quedan claras dos cosas. Primero, él tiene la palabra de Dios en el centro de la proclamación, citando e interpretando varios pasajes de la Biblia. Y segundo, confronta a los oyentes con su pecado. Si se transmite un evangelio aguado y se le persuade con técnicas manipulativas para que uno se convierta, no debería sorprenderse de que su vida no esté marcada por un seguimiento genuino a Jesús. Tal creyente nunca va a poder amar de manera sobrenatural porque simplemente nunca nació de nuevo, y así el amor de Dios nunca fue derramado en su corazón. Deshonramos a Dios y mentimos a la gente cuando no proclamamos la palabra de Dios como evangelio. Por otro lado, honramos a Dios y mostramos nuestra confianza en Él cuando predicamos el evangelio verdadero de que Cristo vino a este mundo sin pecado ninguno. Andaba aquí unos 33 años y medio sin haber pecado ni una sola vez. ¿Por qué? Porque es Dios. Y Él murió en la cruz. Por nada lo que hizo Él, sino por tus y por mis pecados. Y fue tumbado, pero no se quedó en la tumba, sino resucitó. Resucitó al tercer día y venció la muerte y el pecado. Y si creemos eso y nos arrepentimos de nuestros pecados y ponemos toda nuestra confianza, nuestra fe en Él, Él nos salva. Por nada lo que hicimos nosotros, es simplemente confesar nuestros pecados, arrepentirnos delante de Él, contemplándole a Él como Señor y Salvador nuestro, y así
somos salvos. Así Dios derrama su amor en nuestros corazones y nos purifica nuestro alma. En el día de nuestra salvación, Dios nos ha capacitado con un superpoder. No es un superpoder que nos permite volar ni levantar un coche con nuestras manos, como lo hace el superhéroe de Oliver. Dios cambió nuestro corazón. Somos nacidos de nuevo por una simiente incorruptible, la palabra de Dios. Por el hecho de que nos salvó por medio del Evangelio, somos capacitados para amarnos entrañablemente, persistentemente. Ninguno de nosotros tiene excusa para no amar a su hermano. Cada uno de nosotros que fue salvado por Dios es capacitado para amar a su hermano con un amor genuino y de manera entrañable. Nos debería dar esperanza y ánimo, motivación. Si estás luchando con tus pensamientos y sentimientos hacia un hermano, una hermana, huye a Dios en oración y pídele que te ayude para poder amar entrañablemente a tal hermano o tal hermana. Empieza a orar por ese hermano. Acércate a él o a ella y pregúntale, ¿qué tal estás? ¿Cómo puedo orar por ti? Aunque tus emociones no te dirigen a esa persona, hazlo por la obediencia a la palabra, por el amor de Dios que fue derramado en tu corazón desde el día de tu salvación. No es nada que podemos hacer nosotros. Deja a Cristo hacer eso en ti. Él ya te ha capacitado para hacerlo y te ayudará a conseguirlo, a amar entrañablemente a tu hermano. Dámosle gracia y pidámosle en oración que nos ayude a amar genuinamente y entrañablemente a Él y a nuestros hermanos. Vamos a orar. Gracias, Señor, gracias por el hecho de que nos has salvado. Gracias que esa salvación implica mucho, conlleva mucho. No solamente una herencia perfecta que nos espera un día y el hecho de que estamos contigo por toda una eternidad, sino también implica mucho por la vida que nos queda aquí en la tierra, por el hoy, por mañana, lunes, martes. El hecho de que somos salvos implica que podemos amar al hermano de manera entrañable, persistentemente, con un amor genuino, un amor sobrenatural que es imposible de tener sin ser salvo. Tú has derramado tu amor en nuestros corazones en el día de nuestra salvación. Así que te pido que tengamos presente el Evangelio, esa muestra del amor que mostraste tú en haber dado tu Hijo para que sea crucificado, sacrificado por nosotros. Es una muestra de amor que jamás encontramos en esta tierra. Y Cristo, tú también mostraste tu amor al extremo, no solamente cuando hace los pies de tus discípulos, sino cuando te sacrificaste a ti mismo, voluntariamente, diste tu vida para nosotros, y fue el amor hacia tu Padre y hacia nosotros que te motivó, y la obediencia hacia el Padre. Y queremos seguirte a ti, el ejemplo perfecto, y amar a los hermanos como tú nos amas a nosotros. Ayúdanos. No somos capaces de lograrlo por nuestros propios esfuerzos, pero en ti sí somos capaces de hacerlo, como lo vimos en el texto de hoy. Ayúdanos a amar entrañablemente el uno al otro para tu gloria y tu honra. Amén.